Hola mi gente y bienvenidos a este programa especial, a esta continua cobertura especial de CNN en español sobre los acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela. ¿Estamos listos? Comenzamos. Primero, lo que vamos a hacer es, vámonos al epicentro, a lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cuál es lo último? Y para eso me conecto con Jorge Luis Pérez Valeri, en vivo desde Caracas. Jorge, cuéntame, ¿cuál es lo último? Primero, no se ha escuchado sobre Nicolás Maduro, tampoco se ha escuchado sobre Guaidó. ¿Qué está pasando? Muy buenas noches, Javier, para ti, para la audiencia. Efectivamente, silencio total de parte de Nicolás Maduro, quien se ha abstenido de realizar alguna participación a través de los medios estatales. Solo hizo una serie de comentarios a través de sus redes sociales, a través de su cuenta en Twitter. Juan Guaidó tenía previsto también realizar una conexión a través de sus redes, también con la población, con los seguidores que le acompañaron el día de hoy en las manifestaciones que convocó en la calle. Tampoco se dio esa declaración. Estamos esperando de parte de su equipo de comunicaciones que se informe si va finalmente a dirigirse al país, aunque sea solamente a través de las redes sociales, el medio recurrente a través del que se le escuche. Información de último minuto en este momento con respecto a Leopoldo López, quien más temprano estaba en la Embajada de Chile, en la residencia del embajador, quien fue recibido como huésped diplomático. Es que ya no se encuentra en esa delegación diplomática, sino que se habría trasladado hacia la Embajada de España. Eso es información que ha confirmado CNN en español. Más temprano informaba el ministro de Exteriores de Chile que allí a la residencia del embajador chileno había llegado no solamente Leopoldo López, sino también su esposa Lilia Tintori y también sus hijos. De cierto modo tienen la protección de esta figura de huésped diplomático allí en la delegación chilena, aquí en la capital venezolana. Muy rápidamente, Javier, repasando los hechos. Todo esto comenzó aproximadamente a las 5 de la mañana. Comenzaron estos reportes sobre una situación irregular en los alrededores de la base aérea militar de La Carlota. En ese instante aparece a través de las redes sociales una transmisión en directo de Juan Guaidó y sorpresivamente le acompañaba Leopoldo López, quien recordemos estaba cumpliendo una medida de casa por cárcel luego de la condena de casi 14 años de prisión que le impuso la justicia venezolana, responsabilizándolo por los movimientos de protesta y los hechos violentos del año 2014 que dejaron al menos 40 personas muertas. En el transcurso de la mañana la tensión se elevó con enfrentamientos entre esos manifestantes que salieron a las calles a expresar su apoyo a Juan Guaidó y miembros de la fuerza pública que se mantienen leales a Nicolás Maduro. En todo caso, lo que está ocurriendo en el otro sector de Caracas, donde se agrupan, digamos, se concentran mayor cantidad de seguidores de Nicolás Maduro, en el oeste de la ciudad, pues en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores estaban justamente llegando allí seguidores de Maduro insistiendo en que van a defender lo que ellos consideran es la revolución que han heredado de Hugo Chávez. A todas estas, después de que transcurren estos sucesos, de que la tensión tiene su clímax con estos enfrentamientos que vimos sobre todo en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, ocurre este silencio de parte de las figuras principales de la clase política venezolana, de Nicolás Maduro, quien todavía no se manifiesta, de Juan Guaidó, quien aún no ha hecho ese enlace que prometía a las 6 de la tarde, y crece la presión internacional, sobre todo en los Estados Unidos, que ha insistido y ha lanzado mensajes. Por ejemplo, John Bolton, el asesor de seguridad, asegurando que funcionarios como Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, y también Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, habrían dicho a los Estados Unidos que el plan era que Maduro se fuera del poder, que se fuera del país. Todas estas, muchas interrogantes todavía, Javier, en torno a cuál va a ser el proceder. Se mantiene en la agenda de Juan Guaidó una movilización de calle prevista para este 1 de mayo, pero la interrogante principal es qué va a ser de su integridad, qué va a ser de su figura como presidente de la Asamblea Nacional, después además de haber sido reconocido como presidente interino de este país por los Estados Unidos y la mayoría de las democracias en el continente americano. Jorge, quiero que nos ayude, porque desde afuera nosotros vemos imágenes, pero la concentración de las imágenes son en Caracas. Y Venezuela es muy grande. Está claro que Caracas concentra el poder político, pero Venezuela es grande. Entonces, primero, me explicaron, Caracas se divide en este y en oeste. En el este es más, digamos, oposición. El oeste, donde está Miraflores,
Eso está más pegado a lo que viene siendo el chavismo o el oficialismo. Cuando vemos las imágenes de Caracas en estos momentos en la noche, todavía hay gente en la calle, hay disturbios. ¿Qué es lo que se está viendo ahora desde la perspectiva separando a Caracas en estos, digamos, en estos dos bandos? Bueno, vamos a ir por partes, Javier. En este momento no hemos escuchado más detonaciones desde el punto en el que estamos, que es el municipio de Chacao, y desde acá estamos relativamente cerca de la base aérea militar La Carlota, de la Plaza Altamira, este ícono de la ciudad de Caracas, que ha sido un bastión de la oposición al momento de realizar sus protestas. Por lo pronto, las detonaciones desde este punto en el que estoy en este momento han cesado. Me preguntabas también respecto a esta frontera invisible que existe entre este y oeste en Caracas, y que tradicionalmente el oeste, donde se encuentran las sedes de las instituciones del Estado, tienden a favorecer a Nicolás Maduro, y las del este, donde se encuentran los barrios acaudalados de la ciudad, tienden a favorecer a la oposición. Esa es una percepción que ha existido desde antes, desde que comenzó, digamos, la crisis política en Venezuela. Ya incluso durante los años de Hugo Chávez esa percepción se mantuvo, pero hoy en día tenemos que decir que esa frontera es muy difusa, y hacemos cita, por ejemplo, a lo que fueron los resultados de las elecciones legislativas, en las que en Caracas la mayoría de los diputados que se eligieron fueron a favor de esa coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que se mantiene, digamos, en el control del Parlamento hoy en día, coalición de la que nacen, por ejemplo, líderes como Juan Guaidó, y muchos de esos líderes y de esos diputados que vemos hoy en día declarando desde la Asamblea Nacional fueron electos precisamente en sectores que tradicionalmente se consideraban inclinados a favorecer al chavismo en el oeste de Caracas, por lo que no podemos decir que hay una división muy marcada entre este y oeste hoy en día, cuando incluso hemos visto manifestaciones que surgen de manera espontánea en meses recientes en el oeste de la ciudad, de personas que claramente salen y expresan su apoyo. ¿Hay chavistas en el este de Caracas donde se concentran la mayoría de los opositores? Sí. ¿Hay opositores en el oeste de Caracas donde se concentran tradicionalmente la mayoría de estos grupos que apoyan a Nicolás Maduro? También. Es decir, esa frontera es cada vez más difusa, y es pues no es del todo certero decir que hay una polarización muy marcada de 50 y 50 cuando hablamos de este y oeste en Caracas. Perfecto. Entonces, quiero que tú nos aclares algo, porque yo todavía no lo tengo claro, y tú estás ahí. La intención de Guaidó y el equipo era, supuestamente, y voy a hablar en caso hipotético y tú me corriges, era tomar La Carlota, y que no pudieron tomar La Carlota. Y por eso entonces deciden moverse a donde me dijiste, la plaza importante de la oposición, Altamira, si no me equivoco. Eso es cierto, aclara, porque unos me dicen que sí, lo trataron de tomar y no pudieron, otros dicen que no, que fueron expulsados. ¿Qué fue lo que pasó y por qué se fueron a La Carlota? Eso debe precisarlo Juan Guaidó. Cuando inició su contacto, no ha vuelto a hablar y a declarar a los medios y precisar más detalles de cuál era finalmente el plan a llevar. Pues lo que dijeron cuando salen en esa transmisión a través de las redes sociales es que estaban en la base aérea militar La Carlota, y cuando llegamos al lugar en donde los conseguimos es fuera de la base aérea militar La Carlota. Estaban acompañados justamente de ese grupo de militares de la Guardia Nacional Bolivariana, que les estaban respaldando, algunos fuertemente armados con armamento de guerra, y pues la declaración principal era que decían que había iniciado la llamada Operación Libertad, la estrategia con la que finalmente iban a proceder al cese de la usurpación, como han llamado de cierto modo, esta intención de sacar a Nicolás Maduro del poder, porque consideran que está usurpando funciones en la presidencia. Javier, lo que ocurre a continuación, pues no podríamos decir si no es teniendo el contacto directo con Juan Guaidó en este momento, que no lo tenemos, si fue parte de una estrategia ya improvisada, si la intención de marchar hacia el oeste era parte de la estrategia. En este momento lo que hay es una tensa calma, una expectativa en torno a lo que va a ocurrir a continuación, con la figura de Juan Guaidó, con la figura de Leopoldo López, y con quienes hoy se arriesgaron a salir a las calles a iniciar este movimiento que, para las figuras del chavismo, que aún mantienen el control del poder de instituciones importantes como la justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General, pues va a haber consecuencias en torno a todo lo que vimos el día de hoy. No, y aparte, Jorge, que el anuncio era para el 1 de mayo y se adelantan, nos levantamos todos hoy con la sorpresa que empiezan desde la mañana de hoy, y no es mayo 1. Me queda un minuto, Jorge, y esto es importante. Por eso me explicaba las imágenes que vemos en Caracas, en el interior.
¿Qué sabes hasta ahora lo que ha sucedido? Hay reportes de manifestaciones que se dieron igualmente de manera, digamos, ya no espontánea, sino atendiendo al llamado que hacía Juan Guaidó de salir a protestar. En los alrededores de Caracas, en los suburbios de la capital, hubo manifestaciones también, trancas de avenidas importantes, de carreteras, de conexiones, un poco expresando su apoyo a lo que había sido ese anuncio que hacía Juan Guaidó de empezar esa llamada Operación Libertad, pero digamos la sensación general en este momento es de expectativa. Ahora qué va a pasar es la pregunta que la mayoría de los venezolanos están haciendo, sobre todo también aquellos que han insistido en apoyar esta causa política de Juan Guaidó, quienes insisten y consideran que existe una dictadura en Venezuela que debe ser combatida desde las calles y pues esperan entonces por cuál va a ser la postura de liderazgo que se ha puesto al frente de este movimiento. No dejaría de pasar algo similar en el lado del chavismo, donde también los seguidores de Nicolás Maduro y de la Revolución Bolivariana se están preguntando qué va a pasar con quienes hoy, a su juicio, vulneraron la Constitución de Venezuela, vulneraron la democracia que ellos defienden existe en este país y pues por lo pronto mucha expectativa, Javier, en torno a qué va a decir Nicolás Maduro y qué va a decir Juan Guaidó y cuál va a ser el proceder entonces de las instituciones de cara a lo que hoy ha ocurrido, que ha resultado sin duda inédito en medio de esta crisis. Mucha incertidumbre, lo que refleja claramente, y lo sentimos acá, mucha incertidumbre lo que hace es complicar la de por sí crisis venezolana. Jorge Luis Pérez Valeri, oye, great job, lo mismo con Mari, tremendo trabajo, nos han estado informando y bueno, seguiremos estando en contacto. Ya tuvimos lo que pasó, ahora vamos a analizar el trasfondo, las